Hombres han sido tan polémicos y a la vez tan influyentes como el de Felipe Pérez Roque, un hombre que pasó a ser una de las figuras más cercanas a Fidel Castro y luego pasó a convertirse en un símbolo de las luchas internas por el poder en la isla. Formado como ingeniero electrónico, se convirtió en mayo de 1999 en el ministro de Exteriores más joven del gobierno actual, al llegar al cargo con 34 añitos, y ostentó muchos récords de precocidad en su historia dentro del Partido Comunista y el organigrama del poder en la isla, caracterizado, como esos países de Europa del Este antiguamente socialistas y como la Unión Soviética, por el poder gerontocrático, es decir, poder de ancianos. Con 21 años, Roque, antes incluso de haber acabado la universidad, ya era diputado a la Asamblea Nacional. A los 26 años, fue miembro del Comité Central del partido y en ese mismo año, en 1991, se convirtió nada más y nada menos que en el secretario personal del líder cubano Fidel Castro. Junto a Fidel, Pérez Roque estuvo 7 años siempre cerquita, siguiendo el vertiginoso ritmo de Fidel y viajando en todas las delegaciones gubernamentales y partidistas que acompañaron al comandante en jefe en visitas oficiales y cumbres internacionales. Pero, ¿cómo llegó Felipe Pérez Roque a alcanzar tanto poder en Cuba? ¿Qué ocurrió entonces para que cayera tan estrepitosamente del escenario político en el año 2009? ¿Qué tuvo que ver en todo esto la figura de Raúl Castro? ¿Dónde está en la actualidad Felipe? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Hoy vamos en este video a desmenuzar la historia de Felipe Pérez Roque, uno de los delfines de la revolución. Hablaremos de su ascenso meteórico y su caída más meteórica todavía. Abordaremos su impacto en la política cubana y temas de actualidad relacionados con su figura. Quédate con nosotros, que ya comenzamos. Pero no estamos ansiosos, ni andamos rogando ni tocando la puerta de la Casa Blanca para que nos reconozcan o para que quieran tener relaciones con nosotros. Hemos demostrado que se puede vivir perfectamente sin depender de Estados Unidos. Por un lado estamos listos para avanzar, pero por el otro nadie se va a morir en Cuba del susto si no hay relaciones con Estados Unidos. Como te comentaba, a los 21 años, antes incluso de terminar la universidad, Felipe Pérez Roque fue elegido diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Se convirtió de esta manera en uno de los legisladores más jóvenes de la historia de Cuba. Sí, sabemos que solo van a levantar la mano, pero estar allí implica un paso importante en el ascenso al poder. En 1991 se había caído la Unión Soviética, Cuba entraba en lo que se conoció entonces como periodo especial. Pérez Roque tenía 26 años y fue nombrado secretario personal de Fidel Castro, un cargo que le permitió estar en el círculo más cercano al líder cubano. Bueno, cercano no, cerquita, casi al lado de su barba. Durante casi una década, Pérez Roque acompañó a Castro en numerosas delegaciones gubernamentales y visitas oficiales. De esta manera, adquirió una profunda experiencia y una comprensión también profunda de la política interna y externa de Cuba. Vaya, que adquirió en esos años la malicia del poder, porque a Fidel Castro se le podrán achacar y criticar muchas cosas, pero que era malicioso y bicho para la política, eso no cabe duda. Paralelamente, Pérez Roque ascendió en las filas del Partido Comunista de Cuba y también en las estructuras del gobierno. En 1993 fue nombrado miembro del Consejo de Estado y en 1998 fue reelegido en ese cargo, consolidando su posición en la élite política del país. La experiencia acumulada por el joven Pérez Roque durante su tiempo como asistente personal de Fidel Castro, prácticamente su mano derecha, y su participación en el Consejo de Estado le brindaron una visión integral de la diplomacia y política exterior cubanas. Esta preparación fue fundamental para su nombramiento como ministro de Relaciones Exteriores en 1999 a la edad de 34 años. De hecho, Pérez Roque se convirtió así en el ministro más joven del régimen cubano en ese momento. Pero hay que recordar que Felipe llegó a ese puesto un poco de carambola. Sí, porque antes que Felipe Pérez Roque, el cargo de canciller en Cuba fue ocupado por Roberto Robaina, otro considerado como delfín de la revolución, joven y carismático, incluso más carismático que Felipe Pérez Roque, quien ejerció como ministro de Relaciones Exteriores, estoy hablando de Robaina, entre el 93 y el 99, año en el que sabemos fue tronado. Sobre Robaina, de paso, te recuerdo que hemos preparado este video que puedes ver en nuestro canal, te lo recomendamos porque está buenísimo.
Pues seguimos. La idea de colocar a Felipe Pérez Roque en el puesto que antes ocupaba Robaina fue interpretado en su momento, en 1999, como la intención de demostrar que Cuba seguía produciendo cuadros jóvenes, comprometidos y fieles y capacitados también, que no eran parte de la generación histórica que hizo la revolución. Vaya, querían transmitir la idea de que aquello no era un parque de dinosaurios viejos como un parque jurásico caribeño. Al mismo tiempo, este nombramiento de Felipe era un movimiento que buscaba reafirmar el control fidelista sobre la diplomacia tras ciertos desvíos autonomistas y supuestos excesos de protagonismo de su antecesor, Roberto Robaina. Y bueno, el nombramiento como canciller, como ministro de Exteriores, implicó más diferencias. Felipe Pérez Roque no solo era un ministro de Exteriores joven, sino que además tenía formación de perfil técnico como ingeniero. Como con Robaina, que era profesor de matemáticas, graduado de pedagógico, Roque también rompía una tradición de cancilleres cubanos con formación directamente diplomática o más cercana a los conocimientos humanísticos, como por ejemplo el canciller actual Bruno Rodríguez Parrilla, con formación directa en relaciones internacionales. Según se comenta, hay comentarios, la designación de Felipe Pérez Roque a dedo, avalada por Fidel Castro, figura sin contrapesos en el poder cubano, no fue del todo bien vista dentro de los círculos diplomáticos y del MINREX en Cuba. Pero vamos a repasar un poquito la biografía de Felipe Pérez Roque para saber de dónde sale todo. Pérez Roque nació el 28 de marzo de 1965 en la capital cubana, La Habana, y su nombre completo es Felipe Ramón Pérez Roque. Perteneció a la primera generación de cubanos formada enteramente bajo los principios y dogmas de la revolución. No nació antes del 59, ni estuvo en el Moncada, ni viajó en el Granma. Y por supuesto no estuvo en la Sierra. Su ingreso a la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, la FEM, marcó el inicio de un recorrido político cuidadosamente alineado con los mecanismos de selección de cuadros del Partido Comunista. Ya después, como presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, la FEU, desarrolló o mostró ya incipientemente habilidades de liderazgo que llamaron la atención de las estructuras de poder en Cuba al más alto nivel. Particularmente, esto fue así durante su formación como ingeniero en la Facultad de Ingeniería Eléctrica del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. Pérez Roque creció en un contexto donde la figura de Fidel Castro era casi una religión y él, como muchos de su generación, hay que decirlo, se formó en ese clima de total lealtad al régimen. Comenzó a destacar dentro del Partido Comunista muy jovencito. Era un hombre bien preparado, hay que decirlo, y su carisma, que en el argot revolucionario cubano se resume en hablar mucho, con el ceño fruncido y la palabra bronca, es decir, estar como encabronado o parecerlo, pues ese dominio del discurso y tonos revolucionarios le abrieron puertas dentro del aparato del partido. Pero lo que realmente lo catapultó hacia la cima fue su habilidad para estar siempre en el lugar adecuado, en el momento adecuado y sobre todo, su capacidad para ganarse la confianza, o como otros dirían, para enamorar a Fidel Castro, seducirlo, algo que no era fácil de lograr, porque necesitaba no solo inteligencia clara, habilidad y rapidez en las respuestas, sino también compromiso político. En los años 90, Cuba estaba atravesando, recuerda, una de las peores crisis económicas, solamente quizás menos mala que la actual, debido a la caída del bloque socialista soviético. Durante esa época, Felipe Pérez Roque fue subiendo en la estructura política, en la escalera del poder en Cuba. Y en 1999, a tan solo 34 años de edad, fue nombrado ministro de Exteriores. Fue un nombramiento que sorprendió a muchísima gente, pero que rápidamente mostró el peso político que tenía este jovencito. Ser ministro de Relaciones Exteriores no era cualquier cosa en ese contexto cubano, y menos en esa primera década del siglo XXI. Este cargo le dio a Felipe Pérez Roque una visibilidad internacional tremenda. De la noche a la mañana pasó a ser una figura conocidísima. Era el encargado de representar a Cuba ante el mundo, especialmente en un momento donde las autoridades de la isla buscaban insertarse sin realizar cambios profundos a lo interno en un mundo unipolar y hostil a todo lo que oliera a socialismo o comunismo. Bajo el liderazgo de Pérez Roque, la política exterior cubana se centró en fortalecer lazos con países de ideología afín, como Venezuela, Bolivia, Ecuador y otros gobiernos de izquierda en América Latina que vivieron su boom en esos momentos históricos. Seguramente lo recuerdas. Al asumir el mando del MINREX en mayo del 99, Pérez Roque heredó una cartera marcada por la necesidad de reinsertar a Cuba en el escenario internacional tras la pérdida de subsidios soviéticos. De alguna manera tenía que continuar la buena labor que había hecho Roberto Robaina. Su gestión se caracterizó por una doble estrategia. Por un lado, denunciar sistemáticamente a Estados Unidos y al bloqueo, a lo que llama bloqueo, en todos los foros multilaterales habidos y por haber. Y también tenía otra tarea que era la diversificación de alianzas sur-sur, precisamente para enfrentar al sur contra el norte desarrollado
Pérez Roque se convirtió en uno de los rostros más conocidos de esa cosa llamada revolución. Y eso significaba mucho en un momento y contexto donde todavía todos los liderazgos gravitaban alrededor de la potente figura de Fidel Castro. Pérez Roque viajaba constantemente a distintos países para promover la imagen de Cuba como un bastión de resistencia ante el imperialismo yanqui. Recuerdo que en un discurso de Felipe Pérez Roque, casi estrenándose como canciller, un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 1999, estaba casi de estreno en el cargo. Pérez Roque calificó la política estadounidense hacia Cuba como genocida, un término que luego se ha usado multitud de veces, y estableció en ese discurso un tono confrontacional que marcaría su estilo oratorio. Este posicionamiento se articuló con la crisis del niño Elian González en el año 2000, donde su manejo, el manejo de Felipe Pérez Roque mediático, convirtió el caso en un símbolo de resistencia nacional frente a la mafia de Miami, lo que ellos llamaban mafia de Miami. Paradójicamente, mientras reforzaba la retórica antiimperialista, Felipe exploró canales discretos de comunicación con sectores del exilio, evidenciando que debajo de esa superficie ideológica dura y confrontacional se escondía un pragmático. Uno de los momentos más destacados de su gestión fue la relación con Hugo Chávez, el presidente de Venezuela por aquellos años. La alianza entre Cuba y Venezuela se convirtió en uno de los pilares de la política exterior cubana durante los primeros años del siglo XXI, y Felipe Pérez Roque estuvo al frente de esa relación. Chávez veía a Cuba como un ejemplo a seguir, y Pérez Roque aprovechó esa cercanía para profundizar la cooperación económica y política entre los dos países. En muchos sentidos, Felipe Pérez Roque constituyó el puente directo entre las ideas de Fidel Castro y las ideas de Hugo Chávez. La relación con Hugo Chávez constituyó un pilar de su gestión. Su primer viaje oficial a Caracas de Felipe en 1999, el mismo año en que fue nombrado canciller, sentó las bases del intercambio petróleo por médicos que revitalizó la economía cubana y que muchos consideran una gran una estafa de Cuba a Venezuela, por supuesto. Esta alianza se expandió hacia la creación de mecanismos de integración como el ALBA, posicionando a Cuba como asesor geopolítico de los nuevos gobiernos progresistas del continente. Simultáneamente, profundizó vínculos con China, también le tiró al oriente, facilitando inversiones en telecomunicaciones y biotecnología que diversificaron las relaciones económicas externas de Cuba. La cercanía de Felipe Pérez Roque a Fidel Castro fue uno de los elementos que marcó toda su carrera política. Pérez Roque no solo compartía la ideología del líder cubano, sino que también era uno de sus principales aliados en el gobierno, una de las personas que más cerquita ha estado siempre de Fidel Castro. Durante años se le consideró una especie de delfín de Fidel, un joven prometedor para los revolucionarios que seguiría con el legado de la revolución cuando el comandante ya no estuviera vivo. Incluso se especuló con la posibilidad de la sucesión, que era el hombre que más y mejor entendía los pensamientos y sentimientos de Fidel Castro, del líder. Obviamente esos comentarios no le hacían ninguna gracia a Raúl Castro. Se lo pueden imaginar, ¿verdad? Como te digo, esa cercanía a Fidel también fue un arma de doble filo para Pérez Roque. En un sistema tan cerrado como el cubano, donde las lealtades pueden cambiar de un momento a otro, estar tan cerca del poder tiene muchos riesgos. Como veremos más adelante, esa relación con Fidel y la confianza que Fidel depositó en Felipe sería uno de los factores que jugarían en contra del delfín, cuando las tensiones internas dentro del régimen comenzaron a aflorar y la figura del comandante en jefe comenzó a apagarse. A nivel internacional, Felipe Pérez Roque alcanzó gran renombre, esto hay que reconocerlo. Era un orador bastante elocuente y combativo, capaz de defender a Cuba y a su gobierno ante los foros internacionales con un discurso radical que dejaba claro su rechazo a lo que llamaba imperialismo estadounidense y a cualquier intento de injerencia extranjera en los asuntos internos de la isla. En el estrado de la Asamblea General de las Naciones Unidas, un sitio que le gustaba particularmente a Pérez Roque, este no dudaba en lanzar discursos contundentes contra las políticas de Estados Unidos y defender la soberanía de Cuba. Como canciller, aunque todos los ministros de Exteriores de Cuba te parezcan iguales, Felipe Pérez Roque era bastante agresivo y bastante duro, directo y confrontacional en el discurso público, pero sensato y dialogante en las sombras, según se cuenta. Esto le permitió convertirse en un rostro conocido en la diplomacia mundial y dentro del gobierno cubano. Lo consolidó como uno de los ministros más influyentes de su tiempo. Pero, como suele ocurrir en la política cubana con relativa frecuencia, las lealtades pueden cambiar y lo que sube muchas veces cae rápidamente. En marzo de 2009, Felipe Pérez Roque fue destituido de su puesto como ministro de Relaciones Exteriores. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? En marzo de 2009,
Pérez Roque y otros funcionarios, altos funcionarios del gobierno y del partido, fueron pasados por la piedra, en el sentido político estoy hablando, en lo que se presentó inicialmente con una renovación del gabinete, el gabinete de Raúl Castro. Sin embargo, revelaciones posteriores indicaron que su salida del poder estuvo vinculada a sospechas de colaboración, escuchen bien, colaboración con servicios de inteligencia extranjeros, específicamente el Centro Nacional de Inteligencia de España. En un artículo publicado en Granma, pocos días después de que se anunciara que Felipe Pérez Roque y Carlos Laje se iban para afuera, Fidel Castro aludió a ambiciones indignas y a la miel del poder como factores que llevaron a Pérez Roque y a otros a desviarse de los principios revolucionarios. Te recuerdo ahora esa reflexión de Fidel de marzo de 2009 porque no tiene desperdicio. 4 de marzo de 2009, cambios sanos en el Consejo de Ministros. Reflexiones del compañero Fidel. Con motivo de los cambios en el seno del Ejecutivo, algunas agencias cablegráficas se rasgan las vestiduras. Varias de ellas hablan o se hacen eco de rumores populares sobre la sustitución de los hombres de Fidel por los hombres de Raúl. La mayoría de los que fueron reemplazados nunca los propuse yo. Casi sin excepción llegaron a sus cargos propuestos por otros compañeros de la dirección del partido o del Estado. No me dediqué nunca a ese oficio. Jamás subestimé la inteligencia humana ni la vanidad de los hombres. Los nuevos ministros que acaban de nombrarse fueron consultados conmigo, a pesar de que ninguna norma obligaba a los que los propusieron a esa conducta, ya que renuncié hace rato a las prerrogativas del poder. Actuaron sencillamente como revolucionarios auténticos que llevan en sí mismos la lealtad a los principios. No se ha cometido injusticia alguna con determinados cuadros. Ninguno de los dos mencionados por los cables como más afectados pronunció una palabra para expresar inconformidad alguna. No era en absoluto ausencia de valor personal. La razón era otra. La miel del poder por el cual no conocieron sacrificio alguno despertó en ellos ambiciones que los condujeron a un papel indigno. El enemigo externo se llenó de ilusiones con ellos. Aunque las razones oficiales nunca se han explicado completamente, y tampoco las reflexiones de Fidel arrojan mucha luz sobre el asunto, y además de Raúl Castro, estas acciones sentaron precedentes para una purga más amplia. La trama se complicó con la participación de Conrado Hernández, empresario cubano y representante del gobierno vasco en Cuba. Hernández, amigo de infancia de Carlos Laje, organizaba reuniones informales en su residencia campestre conocida como La Finca, donde políticos como Laje y Pérez Roque discutían asuntos de Estado. Según Raúl Castro, Hernández actuaba como intermediario del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI español, grabando conversaciones que incluían críticas a los hermanos Castro y burlas sobre la longevidad en el poder de Fidel. Recuerden que ya en ese momento Fidel estaba, como se dice en Cuba, chochando, y parece que sus delfines también se burlaban de eso como casi todo el pueblo cubano. Entre las grabaciones más comprometedoras figuraban comentarios sobre la designación de Machado Ventura como vicepresidente primero. Se referían a Machado Ventura como el hombre del bisoñé, y cuestionamientos a la capacidad de Raúl para liderar el país. Estos materiales, editados en dos versiones, una de 3 y otra de 7 horas, fueron presentados en sesiones cerradas a altos funcionarios del partido y las Fuerzas Armadas como prueba de deslealtad. También estos videos, en versiones más pequeñas, fueron mostrados en universidades y a miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas. Lo llamativo es que nunca estos videos se han filtrado porque a esas sesiones de video no se podía pasar ni una grabadora, ni un lápiz, ni una cámara, nada. El 2 de marzo de 2009, el Consejo de Estado emitió un comunicado lacónico anunciando la liberación, eso es lo que dicen, liberación de Pérez Roque y Laje de sus cargos, sin especificar motivos. La medida se enmarcó en una renovación gubernamental, pero días después, Fidel Castro, como te conté, publicó en Granma esa reflexión donde los tildó de indignos y acusó de sucumbir a la miel del poder a ellos dos. Raúl Castro, en reuniones internas, detalló que la seguridad del Estado había desarticulado una red que filtraba información a través de Hernández, calificando los hechos como colaboración con servicios extranjeros. Además de a Pérez Roque y a Laje, la purga de aquellos años afectó a Fernando Ramírez de Estenos, jefe de Relaciones Internacionales del partido y amigo de Laje, a Otto Rivero, ¿lo recuerdas? También tenemos un video de él en este canal, que era en aquel momento vicepresidente del Consejo de Ministros, a Carlitos Valenciá, ex jefe de despacho de Fidel Castro, el sucesor de Pérez Roque al lado de Fidel. Pues estos involucrados firmaron cartas de autocrítica reconociendo errores, pero manteniendo la lealtad al partido.
estrategia habitual para evitar procesos judiciales públicos. Estas destituciones que llevó a cabo el nuevo gobierno de Raúl Castro respondió a múltiples factores. Por un lado, se habla de una renovación generacional controlada por Raúl Castro que buscaba reemplazar a figuras asociadas al liderazgo carismático de Fidel por tecnócratas alineados con su visión de reformas económicas moderadas. Pérez Roque, identificado con la ortodoxia fidelista, resultaba incompatible con este proyecto raulista. También se habla de presión de los sectores más duros del Partido Comunista Cubano. Grupos dentro del PCC veían con recelo el perfil internacionalista de Pérez Roque y sus gestiones diplomáticas casi independientes. Su caída coincidió con el fortalecimiento de figuras como Bruno Rodríguez Parrilla, el actual canciller, más afín al aparato partidista y que siempre estuvo a la sombra de Felipe como segundo del Mentrex. También se habla de geopolítica de la inteligencia. La implicación del CNI español añadió una capa de complejidad a todo este asunto, a toda esta trama. España, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, secretario en aquel momento del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, mantenía una política de acercamiento a Cuba que incluía cooperación en seguridad. La revelación de vínculos con servicios extranjeros permitió a Raúl Castro exhibir firmeza ante posibles injerencias españolas. El episodio de la destitución de Laje y de Pérez Roque tensionó relaciones con España, aunque ambos gobiernos evitaron una crisis abierta. El Ministerio de Asuntos Exteriores español negó oficialmente operaciones de inteligencia en Cuba, atribuyendo el caso a actividades individuales. Internamente, la purga consolidó el poder de Raúl Castro, permitiéndole nombrar a colaboradores directos en puestos clave y acelerar medidas como la liberación de pequeños negocios privados. Para Pérez Roque, las consecuencias fueron drásticas. Retirado de la vida pública, regresó a trabajar como ingeniero, según se dice. Su destino contrastó con el de Roberto Roaina, antecesor en Cancillería, destituido en 1999 por falta de austeridad, quien posteriormente fue expulsado del PCC en 2002. La destitución de Pérez Roque dejó claras las fracturas dentro del poder cubano. Su caída no solo reflejó las tensiones dentro del aparato estatal y político, sino también el agotamiento de un modelo político que comenzaba a mostrar signos de deterioro, o ya los estaba mostrando desde hace tiempo. Para muchos cubanos, la salida de Pérez Roque fue un síntoma de que algo estaba cambiando dentro de la cúpula dirigente y la política interna cubana empezaba a tornarse más conflictiva, si se quiere. Por otro lado, su salida del poder también tuvo repercusiones en la imagen internacional de Cuba. Pérez Roque era una figura carismática y ya había llegado a ser respetada fuera de la isla. Su destitución dejó a Cuba con un vacío en su representación internacional, lo que afectó la percepción que algunos países, especialmente aquellos aliados con Cuba, aliados regionales como Venezuela, tenían de la estabilidad del régimen. Tras su destitución, Pérez Roque fue relegado a trabajar como ingeniero, se dice, en una empresa constructora estatal, marcando un descenso social casi sin precedentes para un exministro cubano. Su reaparición pública hace poquito, en 2024, cerca del edificio Foxa, capturada en una fotografía que lo muestra haciendo, al parecer, una cola como cualquier ciudadano, simboliza el destino de los caídos en desgracia dentro del sistema. Las reacciones en redes sociales han oscilado entre la compasión y el resentimiento hacia su pasado como alto funcionario del gobierno y persona cercana a Fidel Castro. La destitución de Felipe Pérez Roque como ministro de Relaciones Exteriores en 2009 no solo marcó el fin de una prometedora o lo que parecía ser una prometedora carrera política, sino el inicio de un prolongado periodo de ostracismo y reinvención forzada. Considerado en su momento como un niño mimado de Fidel Castro, Pérez Roque pasó de ser una figura central en la diplomacia cubana a convertirse en un ciudadano casi anónimo, enfrentando las mismas, o suponemos, las mismas carencias económicas que afectan a la población general. Tras su destitución, Pérez Roque fue reasignado a un puesto como ingeniero electrónico en una empresa estatal de construcciones, según confirmaron algunas fuentes oficiales cubanas también. Este giro radical respondió a una práctica habitual del régimen, reubicar a funcionarios caídos en desgracia en empleos técnicos alejados de la esfera pública y la esfera política. A diferencia de otros ex dirigentes que emigraron, Pérez Roque ha permanecido en Cuba trabajando en proyectos de infraestructura menores y sin acceso a los privilegios que antes disfrutaba, como viviendas exclusivas, viajes al exterior o vehículos oficiales. Su formación en el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, donde se graduó en 1988, le ha permitido retomar una profesión que había abandonado 2 décadas atrás por la política. Sin embargo, testigos citados en reportes independientes describen sus labores como simbólicas, sin responsabilidades ejecutivas reales, en línea con el proceso de marginación sistemática aplicada a figuras consideradas desleales a la revolución.
Desde 2009, Pérez Roque ha mantenido un perfil muy discreto, con contadísimas excepciones y apariciones públicas. En agosto de 2024, el comunicador independiente Ciro Cuartel difundió una fotografía suya cerca del edificio Foxa en La Habana, mostrándolo como un cubano más, cargando con una mochila que suponemos que traiga víveres o algo así. Este edificio, el Foxa, otrora símbolo de la élite habanera, contrasta con su imagen actual de deterioro, metaforizando la caída del exministro. Todo parece encajar. Testimonios recogidos en redes sociales lo ubican a Felipe ocasionalmente en obras de teatro independientes. Por ejemplo, se le vio mucho en obras que exponía Junior García Aguilera, ahora exiliado en España. Pues sí, Felipe iba a esas obras de teatro y a otros eventos culturales de bajo perfil, siempre evitando comentarios políticos, no hablaba con casi nadie. Una de sus últimas apariciones públicas confirmadas fue en 2022 durante un homenaje al poeta cubano Roberto Fernández Retamar, donde se le vio a Felipe en un segundo plano sin interactuar con otras figuras del régimen. Se dice, y esto no es información oficial, que ahora mismo en 2025 Felipe Pérez Roque reside en un apartamento en el municipio habanero de Playa. Eso lo decimos basándonos en informaciones de fuentes cercanas a su círculo familiar. Otras fuentes, al mismo tiempo hay que decirlo, lo ubican en Alta Habana, en el barrio de Alta Habana. A sus casi 60 años, Pérez Roque combina trabajos esporádicos de ingeniería con actividades no remuneradas en talleres literarios comunitarios, eso se dice. Aunque no enfrenta restricciones formales de movimiento, se le mantiene bajo vigilancia discreta, práctica estándar con exfuncionarios de alto rango para prevenir declaraciones públicas críticas o filtración de información todavía confidencial. El caso de Felipe Pérez Roque ilustra un patrón recurrente en la política cubana. La conversión de líderes promisorios en fantasmas administrativos, personas técnicamente empleadas pero sin influencia real. Este mecanismo, descrito por académicos como un exilio interno o un incilio, asegura que figuras caídas en desgracia no se conviertan en focos de oposición, al tiempo que se explota su formación técnica para proyectos estatales menores. La vida post-2009 de Felipe Pérez Roque encapsula las contradicciones del sistema político cubano, un hombre formado y promovido por la revolución, devenido en advertencia viviente sobre los límites del poder personal en un régimen colectivista, o supuestamente colectivista. Su transición de canciller a ingeniero anónimo subraya la precariedad de las carreras políticas en contextos autoritarios como el cubano, donde la lealtad absoluta es moneda de cambio tan vital como efímera. Más allá de su caso individual, su destino refleja los desafíos de reintegración social que enfrentan los exfuncionarios en sistemas donde el disenso, real o percibido, se paga con el ostracismo perpetuo. ¿Y tú qué opinas de la historia de Felipe Pérez Roque? ¿Crees que su caída estuvo justificada o fue parte de una lucha interna por el poder? ¿Crees que Raúl Castro es más culpable que Felipe? ¿Crees que tiene lo que se merece hoy? ¿O crees que con él todo hubiera sido distinto si hubiese seguido como canciller? Compárteme tu opinión en los comentarios. Nos encanta leerte. Si te ha interesado este tema, no olvides suscribirte.